A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi el muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, salamun alaikum wa rahmatullah. Con otra clase respondiendo una pregunta bastante importante. ¿Qué dice el Islam? ¿Qué dicen las fuentes sunitas sobre la visita a las tumbas? Vamos a ver, hay dos opiniones importantes sobre el tema. La primera opinión, que es opinión de los ateos, de los que no creen en la vida de más allá, los incrédulos. Los incrédulos dicen que una persona cuando muere se acabó todo. Entonces su cuerpo vuelve a la naturaleza y ya no creen en un espíritu. Entonces dice la persona, el ser humano, tiene el cuerpo de los animales, el mismo cuerpo que de un burro, de un cerdo. Y cuando muere el ser humano, su cuerpo, como el cuerpo de un perro, se va a descomponerse y vuelve a la naturaleza y punto. Entonces no tiene sentido ni mantener una tumba ocupada por un ser humano, así que ellos van a cremar a los cuerpos y lo van a poner en polvo y lo van a echar la ceniza en el mar. Para ellos no importa atender a un ser humano después de la muerte, no tiene sentido, porque dice la vida se acabó, la persona se acabó, la vida y todo se acabó. Entonces, estas personas materialistas e incrédulas dicen, no tiene sentido ir a visitar a las tumbas, a los cementerios, a pedir el perdón de Dios para los fallecidos. No tiene sentido, es una locura. Pero más que los incrédulos, también tenemos otro grupo que también hay que titularlo como incrédulo, que son los wahabitas. Wahabitas en realidad son los mercenarios de los ingleses para poder robar mejor el petróleo de la península arábiga y que es aliado con Ali Saud, una familia corrupta. Entonces, durante su historia han masacrado decenas de miles de los musulmanes sunitas y chiitas. Ellos son un grupo de los salvajes que en su historia tienen varias veces atacar al santuario del Imam Hussein alayhi salam, y en su historia tienen esto, que han atacado a Karbala y que destruyeron el santuario de Imam Hussein alayhi salam y robaron todo el dinero que la gente había hecho en la tumba. Entonces también quisieron atacar a Najaf, ciudad Najaf, y atacar a la tumba del Imam Ali alayhi salam. Ellos han destruido muchos cementerios de los musulmanes, las cúpulas, lugares históricos, quemaron bibliotecas. Entre ellos destruyeron un cementerio muy histórico que se llamaba Cementerio Baqi', donde 4 descendientes del profeta, el Imam Hassan alayhi salam, Imam al-Sajjad alayhi salam, Imam al-Baghr alayhi salam, Imam al-Sadiq alayhi salam, 4 imames estaban en Baqi' y ellos destruyeron todos estos monumentos históricos y estas cúpulas. Y ellos dicen que eso es haram, es prohibido, y también tienen prohibido ir a visitar a las tumbas. Se dice que también tenían la intención de ir a destruir la tumba del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, que está dentro de la mezquita al-Medina, pero los musulmanes no lo permitieron. Entonces, hoy en día que nosotros en América Latina, lamentablemente, tenemos gran parte de las mezquitas financiadas y, podemos decir, dirigidas por este grupo corrupto wahabita, esos enemigos de Dios. Entonces, a veces surge esa pregunta. Para un hermano sunita que creció dentro de la comunidad sunita en Oriente, generalmente no aparece esa pregunta, porque ellos saben que los wahabitas son corruptos. Pero para una hermana que está en América Latina, para un hermano que ha convertido en una de estas mezquitas dirigidas por los wahabitas, sí les surgen estas preguntas, porque ellos
en medios de comunicación son muy fuertes. También la parte de financiamiento pueden divulgar sus mentiras en gran medida. Así que mucha gente hace esa pregunta. ¿Se permite ir a visitar a las tumbas? Bueno, entonces la primera idea es de los wahabitas y también de los incrédulos, de los ateos que no creen en la vida de más allá. Ellos dicen que es prohibido. Por supuesto, algunos protestantes también que dicen que no hay que tomar santos, cosas así, para atacar a los católicos, tienen esa idea. En otro lado tenemos a los musulmanes, sunita y chiita, que dicen que hay que ir a visitar a las tumbas. Y por eso vamos a ver las fuentes islámicas, a ver qué dicen. Fuentes sunitas y fuentes chiitas, a ver qué dicen. Entonces, al lado de eso también tenemos a los hermanos católicos que son un poco exagerados en tema de visitar a las tumbas. Es que ellos van a tomar santo a cualquier persona que murió con un poco de fama. Incluso en América Latina, por ejemplo, si muere un contrabandista, entonces dicen vamos a visitar su tumba y él nos da poder porque era una contrabandista fuerte. O a veces alguna prostituta o alguna persona famosa, cuando muere la van a poner como ¿cómo se llama? Una iglesia chiquita y ahí a esa persona le van a nombrar como santo. El pueblo, el barrio. La iglesia también oficialmente tiene un sistema de canonización que va a poner nuevos santos en la lista, lo estudian y lo van a nombrar dentro de esa lista canónica. Usted puede buscar un sitio, se llama Santopedia. En Santopedia usted puede ver cuántas personas que están en la lista de convertirse como santos. Bueno, la Iglesia Católica es demasiado exagerada en ese asunto. Pero bueno, nosotros como musulmán debemos ir a ver qué dice el Islam sobre este tema. Vamos a ver. Tenemos muchas narraciones sobre el tema. Primero, vamos a ver, ¿acaso es permitido hacer construcciones al lado de las tumbas? Eso que, por ejemplo, siempre en la escuela shia, también en la escuela sunita, construyen mezquitas al lado de las tumbas. Eso es una tradición islámica o que se va en contra de la sunna y en contra del Sagrado Corán. En el Sagrado Corán habla de la gente de la cueva, Ashabul Kahf. Ashabul Kahf eran Fetiatun Amanu, un grupo de los jóvenes creyentes que escaparon del tirano de su tiempo, se metieron en una cueva y al final de unos 300 años volvieron y la gente vieron ese milagro y después pidieron a Dios que mueran. Cuando ellos murieron, esos hombres, esos 9 hombres, Ashabul Kahf, la gente de la cueva, que han sido mencionados en el Suratul Kahf, el capítulo que es titulado como La Cueva, que es el capítulo 18 del Sagrado Corán, aleya 21. Dice, los creyentes cuando vieron que esa gente de la cueva, esos hombres creyentes murieron, esa gente era gente creyente. Entonces el Sagrado Corán dice, estos creyentes, después de la muerte de Ashabul Kahf, dijeron, vamos a construir un edificio al lado de la tumba de ellos. Escúchalo. Suratul Kahf, capítulo 18 del Sagrado Corán, aleya 21. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. Entonces dijeron, vamos a construir aquí un edificio, el lugar de visita a la tumba de estos santos, de esos hombres sagrados, que Dios lo menciona en el Sagrado Corán. رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ. Su Dios sabe más sobre ellos. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Los que tenían la autoridad, ¿sí? Entonces dijeron, edificamos en memoria de ellos, ¿sí? Entonces dijeron, vamos a construir, edificar una mezquita. Masjid significa mezquita, lugar de adoración a Dios. En memoria de ellos. Escucha esa palabra. El Sagrado Corán lo afirma.
que los creyentes cuando vieron que Ashabul Kahf, la gente de la cueva, murieron, ellos dijeron, aquí vamos a construir una mezquita en el recuerdo de ellos. Usted, por ejemplo, va a visitar el santuario del Imam Rida alayhi salam. Hay varias mezquitas pegadas a la tumba del Imam Rida alayhi salam. Masjid Goharshad, Masjid Balasar, Masjid Fulon. Hay muchas mezquitas, son puras mezquitas. Mezquitas que usted dentro de esa mezquita dice, mira, en el recuerdo de ese siervo bendito de Dios, que es el Imam Rida alayhi salam, es el mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, con razón, incluso los hermanos sunitas enterraron a los primeros dos califas junto con el profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam. Así que la tumba del señor Abu Bakr y Umar están junto con el profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam. Si esto no era importante, si la mezquita no fuese importante, entonces no lo deberían enterrarlo en la mezquita, deberían tirar estos cuerpos en un desierto. ¿Por qué trajeron cuerpo de Abu Bakr y Umar, lo enterraron en la mezquita? Y eso pasó en el tiempo justo después del profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam, porque era importante recordar a los muertos en la mezquita. Por eso en el Sagrado Corán también lo dice, Suratul Kahf, capítulo 18 del Sagrado Corán, aleya 21, que dice, construimos mezquita aquí en la tumba de ellos, en el recuerdo de ellos. Es que tú vas a recordar a un siervo bendito de Dios y a través de eso recuerdas a Dios. Muy bien, entonces ya que el Sagrado Corán lo afirma y lo acepta, vamos a ver qué dicen las fuentes sunitas. Muy bien. Yo les voy a recitar muchas narraciones de las fuentes sunitas. Primera narración lo he elegido del libro correcto Sahih ibn Majah. Sahih, el libro correcto de los 6 libros correctos, que es del señor Ibn Majah Qazvini. Bueno, usted sabe que todos los escritores de los libros correctos sunitas eran iraníes, eran persas. Muy bien. Entonces, en ese libro correcto de Ibn Majah al-Qazwini, de la ciudad Qazwin, Caspian de Irán, en el tomo 1, página 113, tiene una narración interesante que dice, el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, ordena ir a visitar a las tumbas. Zurul qubur. Vayan a visitar a las tumbas. ¿Por qué? Tudakkirukumul akhirah. Les hace recordar la despedida de ese mundo material y que tienen que ir a la vida de más allá. El mensajero de Dios, con el verbo imperativo, nos ordena ir a visitar a las tumbas. Está en el libro correcto de Ibn Majah. Entonces, usted va a ver que dice, eso le sirve para recordar el día de más allá. Es decir, no solamente es permitido, sino eso. Te lo ordena porque te lo hace recordar al Yawm al-Qiyamah, la vida de más allá. Es bastante importante que debes entender que tú no perteneces a la vida de la tierra. Tienes que abandonar un día aquí. Así que prepárate para la tumba y para después de la tumba. Es muy importante. Cuando vas a visitar a la tumba de tu mamá, de tu hermano, de tu abuelo, vas a ver que mira, un día ellos estaban junto contigo, ahora están entre los muertos. Y eso, en muchas narraciones que ahora les vamos a recitar, dice, va a revivir el corazón que está apegado a lo material, a lo mundano. Cuando vas a visitar a las tumbas, visitas, y entonces, lo mínimo una vez por la semana. Entonces usted va a ver que el corazón se despega de lo material. Y entonces se va a preocuparse de la vida de más allá. Y vas a ver que en el rezo vas a tener un sentimiento más profundo con Dios. En siguiente narración, que eso también es interesante, que lo narra el libro correcto de Muslim. Sahih Muslim, el libro correcto de Muslim, tomo 3, página 65. ¿Qué dice? La verdad, esa narración es importante. Dice, Zara an-Nabi qabra ummihi. El mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, fue a visitar la tumba de su mamá. Fabaka, y lloró.
el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fue a visitar a la tumba de su mamá Amina y lloró en la tumba de su mamá. وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ, y lloró tanto que hizo llorar a todo el mundo que estaban junto con él. Entonces el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dice: "Esta'dhantu Rabbi fi an azura qabraha fa'adhina li." Yo pedí permiso a Dios para ir a visitar la tumba de mi mamá y Dios me lo permitió. Fazurul qubur. Así que ustedes también tienen que ir a visitar a las tumbas. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ. Eso les hace recordar el día de tu partida, la muerte. Les hace recordar la muerte. En esa narración bien clara, el mensajero de Dios va a visitar a la tumba de su mamá, llora, hace llorar a los demás y dice, bueno, puede ser que alguna persona tenía la pregunta, ¿qué está pasando? El mensajero de Dios, ¿por qué va a visitar la tumba? El mensajero de Dios dice, yo pedí permiso de Dios y Dios me lo dio ese permiso para ir a visitar la tumba de mi mamá. Entonces todo eso es bajo consentimiento, autorización total del Señor. Y el mensajero de Dios no basta solo con ello, dice, ustedes también tienen que hacerlo, ir a visitar a las tumbas, porque eso te ayuda a recordar tu muerte y tienes que despegarte de lo mundano. Es interesante en otra narración que también está en el libro Sunan Ibn Majah, tomo 1, página 113, que es una narración de señora Aisha. Aisha dice, Anna Rasulallah rakhasa fi ziyarat al-qubur. El mensajero de Dios permitió ir a visitar a las tumbas. Incluso Aisha dice, un día yo vi que el mensajero de Dios fue a visitar a las tumbas, yo les seguí y vi que el mensajero de Dios está en el cementerio Baqi, el cementerio de Ciudad de Medina, y pidiendo el perdón de Dios para ellos. Después, cuando volvimos a la casa, yo le pregunté al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿por qué lo has hecho? Dijo, el arcángel Gabriel vino y me pidió que vaya a pedir el perdón de Dios. Pedir el perdón de Dios para los habitantes de las tumbas. Así que el mensajero de Dios fue al cementerio donde están ellos y ahí pidió el perdón de Dios para los habitantes de las tumbas. Incluso Aisha enseñó que tú también vaya a visitar a las tumbas. فَأَمَرَنِي رَبِّي آتِ الْبَقِيعَ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ. Dios me ordena a ir a visitar a Baqi y pedir el perdón de Dios. Y usted me pregunta dónde está. Está en el libro correcto de Muslim, tomo 3, página 64. También en el libro correcto Sunan Nisa'i, tomo 3, página 76. Entonces Aisha dice, قلت كيف أقول. Yo cuando vaya a visitar a las tumbas, ¿cómo debo decir? El mensajero de Dios dijo, Uli, diga Aisha, diga esto. Assalamu ala ahli diyari min al-mu'minina wal-muslimin. Saluda a los muertos. La paz sea con usted, la paz de Allah sea con usted, oh creyentes, musulmanes. Yarhamallahu al-mustaqdimina minna wa mustaakhirin. Que Dios tenga misericordia suya con los que nos adelantaron y con los que después van a ingresar, a los que después van a incorporarse a ustedes. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. Nosotros también vamos a incorporarnos hacia ustedes. Nosotros estamos también por venir. Quiere decir, nosotros también tenemos que prepararnos para la muerte. Bueno, está bien claro esta narración. En otras narraciones, el mensajero de Dios, que está en el libro Sunan Nisa'i, son puras narraciones sunitas. Tomo 4, páginas 76. El mensajero de Dios enseña cómo ir a visitar
a las tumbas. Eso también lo enseñó a señora Aisha. Dijo, Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin. La paz de Dios sea con ustedes. Habla a los muertos. El mensaje de Dios enseña a Aisha a hablar a los muertos. ¿Usted a quién va a saludar? A un árbol o a una roca no vas a saludar. A algo que no existe no puedes saludar. Saludar significa que una persona te escucha. Eso tiene sentido. El mensajero de Dios enseña a Aisha a hablar en la segunda persona. Assalamu alaikum. La paz de Dios sea con vosotros, con ustedes. Alaikum, a vosotros. No es una persona ausente. Que a ellos. No dice a ellos, dice a ustedes. Solo usted puede decir usted a quien te escucha. Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin. La paz de Dios sea con ustedes, los habitantes del pueblo creyente. Wa ataakum ma tu'adun. Les ha llegado lo que Dios les prometió. Les ha llegado lo que Dios les prometió. Ghadan muajjalun. Es que para ustedes les llegó toda esa promesa. Mañana también el resto de las promesas de Dios está por venir. Wa inna insha'Allahu bikum lahiqun. Y nosotros nos incorporamos a ustedes, insha'Allah, si Dios permite. Allahumma ghfir li ahli Baqi' al-Gharqad. Dios perdone a la gente de Baqi', ese lugar donde los creyentes del paraíso están ahí. Entonces, en otra narración que también está en el libro, lo que él había recitado estaba en el libro Sahih Muslim, tomo 3, página 63, también en el libro Sahih Muslim, tomo 3, página 11. Dice, Kana Rasulullah yu'allimuhum idha kharaju ila al-maqabir, fakana qailuhum yaqul. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, enseñaba a los compañeros cuando van a salir a visitar a las tumbas, que digan esto. Assalamu ala ahli diyar. La paz sea con ustedes, con la gente habitante de ese lugar. Assalamu alaikum ahla diyar, min al-mu'minin wal muslimin. De los creyentes y de los musulmanes. Wa inna insha'Allahu lahiqun. Y nosotros también nos incorporamos a ustedes. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Mira esa palabra, la verdad es importante. Dice, pedimos a Dios para nosotros y para ustedes la salud, al-afiyah. ¿Qué tienes? Bueno, para mí que estoy vivo, tiene sentido. As'alullah al-afiyah li. Pido a Dios al-afiyah, la salud para mí. Pero ¿qué significado tiene pedir salud para un fallecido? Es que, querido hermano, es una visión materialista incrédula cuando tú dices, ay, una persona muerta se acabó. Es una visión incrédula. El Sagrado Corán dice, no sea incrédula. وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. No les llame a la persona que dio la vida en el camino de Dios, a los mártires. No les llamen muertos, quiere decir muertos acabados. No. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ellos están vivos ante Dios y están recibiendo su sustento de Dios. Esto ha sido mencionado varias veces en el Sagrado Corán. En el Sura Al-Baqarah, capítulo 2 del Sagrado Corán, aleya 154, dice, no puedes llamar muertos a los mártires. Que si todo el mundo tiene una vida posmuerta. Todo el mundo. Algunos esa vida lo tienen en el paraíso, algunos lo tienen en el infierno. Está bien claro. En otro capítulo dice, ni lo supongáis que los que han dado la vida en el camino de Dios han sido eliminados. No, ellos están vivos y Dios le da sustento. Sura Al-Imran, capítulo 3 del Sagrado Corán, aleya 169. Entonces, la verdad, queridos hermanos, algunos dicen, no, es que en Surat Fatir, capítulo 35 del Sagrado Corán, aleya 22. Dice una aleya
dice que los muertos no escuchan. Vamos a ver qué dice esa ley. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لا يستوي الأحياء والأموات. No son iguales los vivos y los muertos. إن الله لا يسمع من يشاء. Dios hará escuchar a quien quiere. وما أنت بمسمع من في القبور. Y tú no puedes hacer escuchar a una persona que está en la tumba. ¿Qué significado tiene? ¿No son iguales los vivos y los muertos? Dios hará escuchar a quien quiere, pero tú no eres quien pueda hacer escuchar a la gente de las tumbas. Bueno, literalmente explicando esa ley es lo siguiente. Bueno, una persona que está viva tiene oportunidad de actuar, de obrar, de arrepentirse. Pero una persona que está en la tumba no tiene esa oportunidad, se le acabó la oportunidad. Así que está bien claro, no son iguales la persona que está viva y la persona que está muerta. Eso está bien claro. Pero dice, en Allah yusmi'u man yasha, Dios hará escuchar a quien quiere. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, cuando tú vas a visitar a las tumbas y hablas, no todos los habitantes de la tumba escuchan. Quiere decir, aunque todos tienen la vida en más allá, pero no todos pueden comunicarse con nosotros. Solo los que Dios le da permiso pueden escucharnos. Por ejemplo, usted va a una tumba, dice, Assalamu alaikum ya ahla la ilaha illallah. La paz sea con ustedes, o la gente de decir la ilaha illallah. Entonces, ¿acaso todos los muertos te van a escuchar? No. ¿Quién lo va a escuchar? Quien Dios lo permite. Inna Allah yusmi'u man yasha. Dios hará escuchar. Dios hace oír a quien Él quiera. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Pero tú no eres quien decide cuál de la gente de la tumba me va a escuchar. No. Quiere decir, no depende de la voluntad del profeta, ni de nosotros, ni menos de nosotros, hacer escuchar a una persona fallecida. Quiere decir, algunos son condenados y no tienen ese permiso de escucharnos. ¿Qué quiere decir? Algunos otros sí que tienen ese permiso, porque Dios hará escuchar quien lo quiere. Entonces puede ser que, por ejemplo, Imam Hussein alayhi salam, usted va a visitar su tumba, Dios le da permiso para escucharte. Imam Hussein te escucha cuando usted lo va a visitar. Pero usted va a la tumba del señor Umar ibn Khattab, que Dios no le permite escuchar. Eso puede ser. Esa ley del Sagrado Corán lo explica. Pero no dice que ninguno no escucha. No dice esto. Esa ley del Sagrado Corán no dice que toda la gente de la tumba no escuchan. Mentira. Está bien claro. Dice Dios hará escuchar a quien Dios quiere. Pero ¿quién es esto? No sabemos. Dios sabe. Entonces, una persona no puede tomar esa ley y decir que no, es que no escuchan los fallecidos. Vamos a ver qué dicen los sabios sunitas, queridos hermanos. Es interesante saber la opinión de los grandes maestros sunitas. Shafi'i, el imam Shafi'i, el fundador de la escuela sunita shafi'ita, dice, no hay problema en visitar las tumbas. Malik narra de Rabi'at ibn Abi Abdurrahman, narra de Abu Sa'id al-Khudri, que era muy importante en la escuela sunita, dice, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, en un tiempo, en el comienzo, que ya los cementerios eran lugares de la tumba de los incrédulos. Y los incrédulos iban a contar número de las tumbas, decir que mira, mi tribu es más importante. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, 100 tumbas. El otro venía en esa competencia a decir que nuestra familia es más, porque en lugar de 100 tumbas, nosotros tenemos 200 tumbas. Era una competencia en numerar
a las tumbas, así que iban a visitar a las tumbas y los cementerios era el lugar de competencia de los incrédulos. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, en el comienzo, que primero, las tumbas, la mayoría eran de los incrédulos antes de la conquista de Meca. Entonces, eso era un lugar de competencia material en los cementerios. Y entonces el mensajero de Dios, y también era una competencia tribal. El mensajero de Dios prohibió que los musulmanes se vayan a meter con esa gente. Pero después que los cementerios, todo se cambió, se convirtió en lugar de enterramiento de los mártires, creyentes, buena gente, el mensajero de Dios dijo, ya, ahora pueden ir a visitar a las tumbas. Entonces, en estas narraciones que los hermanos sunitas lo narran, dice, por ejemplo, esto está en el libro Al-Kitab al-Umm del Shafi'i, tomo 1, página 317, que Shafi'i dice, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, dijo que yo anteriormente les prohibía ir a visitar las tumbas, pero ahora sí, que vayan a visitar a las tumbas, porque ahora sí son los creyentes. Muhammad ibn Shabrini es otro sabio sunita que en su libro Mughni al-Muhtaj, tomo 1, página 512, ese gran sabio sunita dice, es recomendable que el peregrino vaya a visitar a ciudad de Medina y también que vaya a visitar las tumbas alrededor de Medina. Y es muy recomendable ir a visitar a Baqi', cementerio Baqi', y Quba también. Son más de 30 lugares que tiene que ir a visitar, entre ellos cementerio de los mártires de Uhud, otros cementerios de los mártires, y lo da fatwa que es recomendable ir a visitar estas tumbas. En otra parte, ese mismo sabio sunita dice, visitar las tumbas absolutamente para los hombres musulmanes es recomendable. Y lo que dijo el mensajero de Dios, que en el comienzo les había prohibido visitar las tumbas, esa era una orden temporal para un tiempo que los cementerios pertenecían a los incrédulos. Eso después el mismo mensajero de Dios iba a visitar a las tumbas y ordenaba ir a visitar a las tumbas. Incluso saludaba a la gente de la tumba, lo que en el mismo libro Mughni al-Muhtaj, tomo 1, página 365, incluso nos enseña cómo el profeta del Islam saludaba a la gente de las tumbas. El otro compañero del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, que está en las fuentes sunitas, y como en el libro correcto de Muslim, Abi Dawud, Bayhaqi, Nasa'i, Ahmad, todos ellos lo narran, dice Buraidat ibn Husayb o Hasib, narra del mensajero de Dios que dice, yo en el comienzo les prohibía ir a visitar las tumbas, pero ahora que sí vayan a visitar las tumbas, porque visitar las tumbas les harán recordar el día del juicio final. Pero cuando van a visitar en las tumbas, al lado de las tumbas, no vayan a bromearse o decir tonterías. Cuando vas a visitar las tumbas, no diga cosas de tonterías, cosas vanas, bromearse. Hay algunas personas que toman a los cementerios como parques, para ir para disfrutar, así. No, eso no está bien. Cuando vas al cementerio, tómalo como una mezquita. Piensa en la voluntad de Dios, como Dios a todo ese mundo, a todos nosotros. Ahora, usted que me está escuchando, en 100 años, todos nosotros somos habitantes de las tumbas. Así que nosotros somos los futuros habitantes de las tumbas que ahora nos estamos hablando. Todos vamos a morir, todos. Como hace 100 años, todo lo que estaban vivos, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, toda la gente que estaban vivos en la Primera Guerra Mundial ahora están muertos. A nosotros también nos van a mañana decir, esa gente que estaban sobrevivientes de pandemia, todos ahora son habitantes de las tumbas. El otro sabio, que es también sabio sunita, se llamaba Samhudi. En el libro Wafa ul Wafa,
tomo 4, página 1362 a 63, dice lo mismo, ¿sí? Que dice Ghazali, el gran filósofo místico sunita, dice, mira, es una palabra de un sabio sunita, Imam Muhammad Ghazali, muy famoso esto. Dice, quien en su vida puedes ir a visitarle por su bendición. Por ejemplo, el profeta del Islam. En su vida, si usted iba a visitar al profeta del Islam, te daba bendición esa visita. Dice, después de la muerte de esa persona, también puedes ir a visitar a su tumba y recibir esa bendición. Y eso es permitido y es muy bueno viajar para ir a visitar a las tumbas. Entonces, en otra palabra, el Samhudi dice, los sabios sunitas están todos, es podemos decir, un concuerdo de todos los sabios sunitas que dicen es recomendable para los hombres musulmanes ir a visitar a las tumbas. Incluso esto, que ya todos los sabios sunitas están de acuerdo, lo narró Nawawi, el gran sabio sunita fanática. Incluso algunos sabios de la escuela de pensamiento de Zahiriyya sunita dicen que es obligatorio ir a visitar las tumbas. Sobre visitar las tumbas, usted puede ver el libro Sahih, el libro correcto de Sunan Abi Dawud, tomo 3, página 218 a 332. En el libro correcto de Muslim, tomo 3, página 1563. También en el mismo libro Sahih Muslim, el libro correcto de Muslim, tomo 2, página 627. También en el libro Sunan Nisa'i, tomo 4, página 89. Tomo 7, página 334. En el libro Musnad de Ahmad ibn Hanbal, tomo 5, página 350 hasta 361, que tiene muchas narraciones sobre el tema. Muhyiddin Tabari narra y dice que Omar fue a visitar una tumba y ahí saludó a la tumba y después abrazó esa tumba de ese viejo amigo y lloró. Imagínense, si Omar ibn Khattab lo haría, entonces para los hermanos sunitas deberían aceptarlo, ¿no? Muy bien, en siguiente título tenemos a los compañeros del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, que en las fuentes sunitas lo explica que cómo ellos iban a visitar la tumba del profeta del Islam. Como por ejemplo, lo que han narrado los hermanos sunitas, como en el Mu'jam al-Buldan, en el libro Mustadrak Hakim. Eso no es solamente en uno o dos libros, sino en muchas fuentes sunitas, como en el libro Ibn Kasir, tomo 1, páginas 174 a 197. El libro Mustadrak Hakim, tomo 4, página 515. Mu'jam al-Buldan. También, entre otros libros sunitas, que dice que Bilal, el muadhin, la persona que hacía las llamadas de la oración para el mensajero de Dios, ese hombre afrodescendiente tan amado por el mensajero de Dios, dice, un día Bilal soñó al mensajero de Dios. El mensajero de Dios le decía, oh Bilal, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué no me vienes a visitar, oh Bilal? Entonces Bilal se despertó muy asustado, triste, y enseguida tomó su caballo, cabalgando hacia Medina para visitar la tumba del profeta del Islam. Cuando llegó a la tumba del profeta del Islam, Bilal, el gran hombre creyente, compañero del mensajero de Dios, se puso a llorar y tocaba la tumba del profeta del Islam y lloraba. Y de repente, cuando vio al Imam Hassan, Imam Hussein los abrazó y los besó.
En otra narración, el corrupto Marwan ibn Hakam, el corrupto que era enemigo de Dios, que en el tiempo de Muawiyah era encargado el gobernador de ciudad de Medina. Ese corrupto que odiaba al mensajero de Dios, una vez vio, eso lo narran los sunitas, en el libro Mustadrak Hakim, tomo 4, página 515, Al-Minhaj Muhyiddin Nuri Shafi'i, tomo 1, página 357, en el libro Historia de Tabari, tomo 1, página 80. Eso es que muchos lo han narrado. El libro de Historia de Ibn Kasir, tomo 1, página 174 a 197. Mu'jam al-Buldan, tomo 3, página 208. Es una cosa que todo el mundo lo ha narrado. ¿Qué es? Dice Marwan ibn Hakam, ese enemigo del mensajero de Dios que en el tiempo de Muawiyah era gobernador de Medina. Un día ellos eran de quienes prohibían ir a visitar incluso la tumba del profeta del Islam. ¿Por qué? Porque cuando visitas a la tumba de alguien, siempre mantienes su recuerdo vivo. Porque Muawiyah y su gentuza eran enemigos del mensajero de Dios. Ellos sí prohibían ir a visitar las tumbas. Entonces Marwan, el gobernador, un día vio que una persona se atrevió a acercar a la tumba del profeta del Islam. Y ahí está llorando. Marwan, el corrupto, muy enojado, se acercó, le agarró la garganta de la persona que estaba llorando a la tumba del profeta y le sacó, diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres? De repente vio que es Abu Ayyub Ansari, el viejo compañero del mensajero de Dios, ese gran místico. Es que Abu Ayyub Ansari era una personalidad súper importante y todo el mundo lo conocía. Entonces Marwan ibn Hakam se quedó boca abierta. Dios mío, se quedó mal. Y entonces le dijo, ¿por qué? ¿Qué estás visitando? ¿Las tumbas? Abu Ayyub Ansari, el gran compañero del mensajero de Dios, dijo, no he venido a visitar la tierra ni las rocas. He venido a visitar el mensajero de Dios, excelentísimo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Entonces, es que él nos enseñó que vayan a llorar cuando van a ver que los corruptos como tú han sido gobernadores para los musulmanes. Aquí hay que llorar por la religión. Cuando vamos a ver los corruptos están al mando. Y bueno, eso hizo que Marwan se quedó mal, muy mal. Bueno, Ibn Munkadir, uno de los compañeros, discípulos de los compañeros, se llama Tabi'in, que murió en el año 130. Ese gran sabio sunita, que bueno, lo han narrado las fuentes sunitas, como Wafa ul-Wafa, tomo 2, página 444, libro Historia de Tabari, tomo 1, página 161 hacia 169, Mu'jam al-Buldan, tomo 3, página 208, Historia de Ibn Kathir, tomo 1, página 174 a 197, todos ellos lo han narrado. Dice ese gran sabio, que era discípulo de los compañeros, era de Tabi'in, de los más importantes de Tabi'in, él, junto con sus compañeros, ¿sí?, cuando ya iban al lado a visitar a la tumba del profeta del Islam, entonces, cuando él le daba mucha sed, hay una enfermedad, se llama istisqa, que le da mucha sed a una persona. Entonces, él iba y ponía su rostro a la tumba del profeta del Islam. Y ahí pedía la salud, la cura. Decía, oh, profeta del Islam, cúreme. Pedía milagro de la tumba del profeta del Islam. Cuando algunos discípulos de ese gran hombre de Dios decían, ¿qué está haciendo? Decía, estoy pidiendo el milagro de la tumba del profeta del Islam. Le estoy pidiendo que me cure esa sed, esa enfermedad. Y a veces él iba a la mezquita, iba a dormir en algún lugar de la mezquita. Y entonces le preguntaban a ese místico, ¿por qué duermes en ese lugar? Y él decía, ese lugar es bendito porque el profeta del Islam
dormía en ese lugar. Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, el gran imam de los Hanbalitas, fundador de la escuela Hanbalita, es Ahmad ibn Hanbal. Su hijo se llamaba Abdullah. Abdullah, hijo del fundador de la escuela Wahhabita, vamos a decir, Hanbalita mejor dicho, porque los Wahhabitas son una rama de los Hanbalitas. Entonces, el hijo dice, preguntaron a mi padre, Ahmad ibn Hanbal, por alguien que iba a tocar el púlpito de la mezquita del profeta, tocando, tomando bendición. Lo besaba al púlpito del mensajero de Dios. Y a la tumba también lo tocaban, lo besaban para recibir la bendición. Ahmad ibn Hanbal dijo, no hay problema, está bien. Que lo besas, la tumba, lo tocas, incluso el lugar donde ha sentado el mensajero de Dios, no hay problema, está bien. Abdullah ibn Umar, bueno, eso lo conocen, Abdullah, hijo de Umar ibn Khattab, que es muy, muy importante en la escuela sunita. Él iba a visitar a la tumba del profeta del Islam y con la mano tocaba la tumba, pidiendo la bendición. Bilal Habashi ponía el rostro sobre la tumba del profeta del Islam. Y eso muestra tanto amor que ellos tenían. Muhammad ibn Ahmad Ramli, de los grandes maestros shafiitas, en su libro Sharh al-Minhaj, dice, poner sombras en las tumbas, poner unas sombras sobre las tumbas y besar lo que es la tumba o la caja que ponen sobre la tumba, o poner la mano sobre la tumba no es prohibido. Máximo es desaconsejable, excepto que sea para pedir la bendición. Entonces, para pedir la bendición sí es permitido. En las otras fatwa, dictamen de Ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbal, también de un grupo de los shafi'itas, narran esto, que Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal narra de su padre, se le preguntó a mi padre por la persona que va a visitar la tumba y púlpito del mensajero de Dios, lo besa, lo toca para recibir la bendición, ¿es permitido? Dijo, sí, es permitido. Yo le digo, mira, el señor Wahhabita, incrédula, tú sabes más, oh Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal es fundador de la escuela Hanbalita, la cual tú provienes de ello. Ibn Taymiyyah proviene de Hanbalitas. El problema es que ustedes ni siguen a Ahmad ibn Hanbal, siguen a Ibn Taymiyyah. Y ahora voy a hablar de Ibn Taymiyyah, no se preocupen. Ramli Shafi'i dice, es permitido ir a besar, visitar, tocar la tumba del profeta del Islam, de los sabios también y de los hombres creyentes. Tumba de los hombres creyentes, por ejemplo, tumba del Imam Khomeini. Usted puede ir a tocar, besar y saludar y no hay problema. Y no lo digo yo, en el libro Kanz al-Matalib, página 219. Muhyiddin Tabari Shafi'i, otro sabio sunita, en su libro Asna al-Matalib, tomo 1, página 331, dice, besar las tumbas, tocar las tumbas, eso es una conducta de los salafos salih, de los grandes maestros sunitas y de los bondadosos hombres de Dios. Zarkeshi, en su libro Wafa al-Wafa, tomo 1, página 69, dice, tomar la tierra de la tumba de Hamza, el tío martirizado del profeta, es permitido. Porque todos los sabios sunitas están de acuerdo que eso también sirve para curar de algunas enfermedades. Así que él recomienda tomar tierra de la tumba de Hamza, tío del profeta martirizado en la batalla Uhud. ¿Y esa tierra para qué sirve? Para curar. Es un sunita, hermano, no estamos hablando de las fuentes Shia aún. Sobki
narra una cosa súper interesante. Yo sé que no le han narrado en el libro Siyar A'lam al-Nubala, tomo 12, página 467, lo dice. Es muy interesante, queridos hermanos. También Tabaqat al-Shafi'iyya, tomo 2, página 233, lo dice. Dice, la gente de la ciudad de Samarcand tomaron tanta tierra de la tumba de Bukhari. Bukhari, el escritor del libro correcto de Bukhari. Correcto. La gente de Samarcand, sunitas, que creían en el Bukhari, tomaron tanta tierra de la tumba de Bukhari, que eso le hicieron un hueco hasta que llegaron al cuerpo de Bukhari. Y decía todo lo que decían a la gente que no lo tomen, la gente no hacía caso. Y cada uno venía y tomaba tierra de la tumba de Bukhari por la bendición. Y escucha, eso es más aún interesante. En el libro Al-Bidaya wa Nihaya, tomo 14, página 136, Ibn Kasir dice, cuando muere Ibn Taymiyyah, que todos los wahabitas dicen visitar a las tumbas es prohibido por Ibn Taymiyyah. Muy bien. Ahora escucha la gente que seguía a Ibn Taymiyyah. Cuando muere Ibn Taymiyyah, los sunitas le van a participar en su entierro. Entonces van a tirar ropas, telas y lo tocan al cuerpo de Ibn Taymiyyah fallecido. Y lo llevan de la bendición. Incluso cuando van a lavar el cuerpo de Ibn Taymiyyah fallecido, la gente toma agua que cae del cuerpo de Ibn Taymiyyah. Esa agua lo llevan de la bendición. Esa locura, ¿cómo lo quieres llamar? Son sunitas seguidores de Ibn Taymiyyah. Y ese agua lo van a beber. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y lo hicieron. Los seguidores de Ibn Taymiyyah en su tiempo lo hicieron. Y ahora usted, wahabita, seguidor de Ibn Taymiyyah, me vienes a decir, ir a saludar al Imam Hussein alayhi salam, decir, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Eso es prohibido. Usted vete a tomar agua de ghusl de Ibn Taymiyyah. Lo que hicieron tus ancestrales. Ustedes ni tuvieron piedad con agua que cae del cuerpo fallecido de Ibn Taymiyyah antes de llevarlo al infierno. Toman agua de una persona infernal como Ibn Taymiyyah, ese hijo del diablo. Bueno, eso es, tal vez el diablo va a denunciar, decir, no, eso no soy tan malo para que Ibn Taymiyyah sea mi hijo. No, es que Ibn Taymiyyah es peor. Quien odia al Imam Hussein alayhi salam es peor que el hijo del diablo. Entonces, queridos hermanos, los hermanos sunitas aún hasta hoy van a visitar a la tumba de Ahlul Bayt alayhimus salam. Eso es de innovaciones de los wahabitas mercenarios, de los enemigos del Islam, que quieren prohibir ir a visitar las tumbas. Vamos a ver. Dice Muhammad ibn Mu'ammal, alumno de Ibn Khuzaymah. ¿Quién es Ibn Khuzaymah? Maestro de Bukhari y Muslim. Maestro de Bukhari y Muslim. Dice, yo con mi maestro Ibn Khuzaymah, que el maestro es maestro de Bukhari y Muslim, con un grupo de los sabios sunitas, fuimos a Mashhad, a Tus, a visitar la tumba del Ali ibn Musa Rida alayhi salam. Fuimos a visitar la tumba bendita del Imam Rida alayhi salam. Y todos estos sabios con total sumisión y respeto visitaron esa tumba. Y nosotros nos quedamos sorprendidos. En el libro Tahzib o Tahzib, tomo 7, página 339. Los maestros del Bukhari han ido a visitar a la tumba del Imam Rida alayhi salam en Tus. Abu Ali Khalal, el sheikh, el imam de los Hanbalitas en Irak, dice
cada vez que tenía algún problema grave, iba a visitar la tumba de Musa ibn Ja'far alayhi salam, el séptimo imam. ¿En dónde? En Kadhimain, pegado a ciudad Bagdad, capital de Irak. Iba a visitar a la tumba de Musa ibn Ja'far Bab al-Hawa'ij, al séptimo imam de los Shias. Dice, yo iba a visitar esa tumba y pedía la intercesión. Es el imam de los Hanbalitas de Irak, Abu Ali Khalal. Pedía la intercesión de Musa ibn Ja'far. Así que Dios me facilitaba ese problema, me lo arreglaba Dios. Está en el libro Historia de Bagdad, que es un libro muy famoso, tomo 1, página 120. Incluso usted va a Irak, a Bagdad, la tumba de Abu Hanifa, muchos miles sunitas van a visitar la tumba de Abu Hanifa y nadie lo tiene prohibido. Interesante. Muhammad ibn Idris Shafi'i, el imam fundador de la escuela shafiita, él iba a visitar la tumba de Abu Hanifa en Bagdad y Ahmad ibn Hanbal y pedía la intercesión de ellos. Manaqib Abi Hanifa, Virtudes de Abu Hanifa, es un libro, tomo 2, página 199. También Mustadrak al-Hakim, Neishaburi, el gran sabio sunita, en tomo 3, página 518 dice, los musulmanes en Medina, cada vez que tenían escaso de lluvia, iban a visitar la tumba del compañero místico del profeta Abu Ayyub Ansari. Pedían la intercesión de Abu Ayyub Ansari fallecido. Pedían su intercesión para que llegue agua. No sé, queridos hermanos, ¿qué les pasa? ¿Usted hace caso a los mentirosos wahabitas? Pero cuando le vamos a enseñar la verdad, es difícil. Queridos hermanos, en las fuentes Shia está repleta, llena. Si algunas narraciones en las fuentes sunitas le hemos dicho que lo dicen esto, pero en las fuentes Shia está repleta, llenísima, de que así nos conocen a los Shia como visitantes de las tumbas. Con mucho gusto, no hay problema. Que nos conozcan así. Que nosotros tenemos el corazón apegado al Imam Hussein alayhi salam. Vivimos con Karbala, vivimos de Karbala. Los Shia provienen de Karbala del Imam Hussein alayhi salam. Por supuesto, con mucho gusto lloramos para Imam Hussein alayhi salam, no hay problema. ¿Y cuáles son las narraciones sobre visitar las tumbas en las fuentes Shia? Con mucho gusto les voy a decir. El Imam Sadiq alayhi salam es una narración de Muhammad ibn Muslim, el gran compañero fiable del Imam Sadiq alayhi salam. Que eso está en el libro Shia Man la yahduru al-faqih del gran maestro Shia Sheikh Saduq, tomo 1, página 181. El Imam Muhammad ibn Muslim dice, pregunta al Imam Sadiq alayhi salam, ¿acaso tenemos que ir a visitar a las tumbas de los fallecidos? El Imam Sadiq alayhi salam dijo, por supuesto. Entonces yo le pregunté, cuando nosotros vamos a visitar a las tumbas de los fallecidos, ¿acaso ellos nos escuchan? El Imam Sadiq alayhi salam dijo, sí. Juro por Dios que ellos, Dios le va a informar a ellos y ellos van a saber que ustedes los han visitado y van a estar alegres. Y dentro de esa alegría van a sentirse como muy cercano a ustedes. Entonces Muhammad ibn Muslim dice, cuando vamos a visitar a las tumbas, ¿qué vamos a decir? Imam Sadiq alayhi salam le enseña esa súplica. Oh Dios, aleje de estos fallecidos el castigo de la tumba y levante a los espíritus hacia ti y que llene sus tumbas y a estas personas con tu complacencia y alegría y misericordia. Haga que esta nostalgia, esta soledad se convierta
a amistad, a sosiego y a tranquilidad. Dios convierta el asusto de la tumba para ellos a tranquilidad, espiritualidad de tu cercanía, que tú eres el poderoso sobre todo. El Muhammad ibn Muslim, el compañero del Imam Sadiq alayhi salam en nuestra narración, que Imam Sadiq alayhi salam narra del Imam Ali alayhi salam, que el Imam Ali alayhi salam en el libro Kafi, muy famoso libro Shia, del gran sabio Kulaini, Muhammad ibn Yaqub Kulaini, rahmatullah alayhi, tomo 3, página 230, dice, vayan a visitar a las tumbas de los fallecidos, porque ellos van a estar alegres cuando ustedes van a visitarlos. Muhammad ibn Ahmad ibn Yahya dice, yo estaba en la ciudad Fit, que es entre Kufa y Meca, está en el desierto, junto con Ali ibn Belal. Íbamos a visitar la tumba del compañero, un compañero, Muhammad ibn Ismail Bazi'. Entonces, él dijo, el compañero, Ali ibn Belal me dijo que Muhammad ibn Ismail Bazi', que era un compañero del Imam Rida alayhi salam, él narró del Imam Rida alayhi salam, quien vaya a visitar a la tumba de su hermano creyente y recita 7 veces Sura Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Usted va a visitar la tumba de un hermano creyente, recita 7 veces Sura Inna anzalnahu fi laylatil qadr, que Suratul Qadr, que es un capítulo del Sagrado Corán, capítulo 97 del Sagrado Corán. Al-Qadr empieza así, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, 7 veces a la tumba. Entonces Dios te proteja de asusto de la vida de más allá. El asusto del día del juicio final es fuerte. Faza'ul akbar. Es el asusto más grande. Si tú vas a visitar la tumba de tu hermano creyente, Dios te proteja en ese día de ese asusto. Abdullah ibn Sanan, el compañero del Imam Sadiq alayhi salam, que eso está en el libro Al-Kafi, tomo 3, página 229, dice, yo pregunté al Imam Sadiq alayhi salam, ¿se puede saludar a los habitantes de las tumbas? El Imam Sadiq alayhi salam dijo, por supuesto que sí, salúdalo de esa forma. La paz y la salud de Dios sea a ustedes, los habitantes de la tumba, ese pueblo fallecido, de los creyentes y de los musulmanes. Ustedes han sido la primera caravana de irse y nosotros tras de ustedes estamos yendo con el permiso de Dios. En otro libro se dice, está en el libro Man la yahduru al-faqih del gran maestro Saduq, tomo 1, página 180, dice, excelentísima Fátima az-Zahra, la única hija del mensajero de Dios, cada sábado por la mañana iba a visitar las tumbas de los mártires y más iba a la tumba de Hamza. Y ahí lloraba pidiendo el perdón y la misericordia de Dios para su tío Hamza. Imagínense. Bueno, queridos hermanos, en muchas fuentes sunitas también habla de eso, que ya no quiero tomar más tiempo. Vamos, aquí también tenemos muchas narraciones que hablan de la importancia de visitar a las tumbas, primero tumba del mensajero de Dios. Incluso hay un libro, se llama Kamil Ziyarat, el libro de salutaciones a los fallecidos, visitar a los fallecidos, que habla de la importancia de visitar las tumbas del mensajero de Dios y Ahlul Bayt alayhi salam, más que todo la tumba del Imam Hussein alayhi salam. Vamos a ver algunas narraciones que son como unos 20, 30 narraciones. Primero, la importancia de visitar a la tumba del profeta del Islam, excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam dijo, Man atani za'iran kuntu shafi'ahu yawm al-qiyamah. Quien me vaya a visitar a mi tumba, el mensajero de Dios lo dice, quien me vaya a visitar a mi tumba en ciudad de Medina, yo voy a ser su intercesor en el día del juicio final. En otra narración, el mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam dice, Man sallama alayya fi shay'in min al-ard obleghtuhu. Quien me saluda en cualquier parte de la tierra, yo lo escucho.
Aquí usted diga, Sallallahu alayka ya Rasulallah. La paz sea contigo, oh mensajero de Dios. Le llega. Dice, en cualquier rincón de la tierra me saludas, ese saludo me llega. وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ عِنْدَ الْقَبْرِ سَمِعْتُهُ. Y quien me viene a saludar en mi tumba, eso lo escucho. Lo escucho. Si usted saluda de lejos, ese saludo lo hacen llegar al mensajero de Dios. Pero si vas a visitar su tumba, directamente el mensajero de Dios te lo va a escuchar. Eso es la narración del mensajero de Dios. Sallallahu alaihi wasallam. También es importante visitar a Ahlul Bayt alayhimus salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo: "Lama sa'alahu al-Hasan ibn Ali, ya abata, ma jaza'u man zarak." El Imam Hassan, nieto del profeta del Islam, le preguntó al profeta: "Oh profeta abuelo, ¿cuál es la recompensa de la persona que va a visitar a ti?" El mensajero de Dios dijo: "Ya bunayya, oh hijo mío, man zarani hayyan wa mayyita." La persona que me vaya a visitar en mi vida o después de mi fallecimiento. Auzara abak, o va a visitar a tu papá Ali. Auzara akhak, o va a visitar a tu hermano Hussein. Auzarak, o va a visitar a ti Hassan, a ti. كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة فأخلصه من ذنوبه. Cuando una persona me va a visitar al profeta, al Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, es un derecho para esa persona en el día del juicio final yo le vaya a visitar y que le vaya a liberar de sus pecados. Eso es la recompensa de la persona que va a visitar a las tumbas. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dijo: "Man zara al-Hasan fi baqi'ih", quien vaya a visitar a Hassan, al nieto del profeta, en su Baqi', en el cementerio de Baqi'. ثبت قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. Dios le va a establecer sus pasos en ese puente hacia el paraíso, que es decir, llegará al paraíso. En otra narración, el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dice: "Satudfanu bad'atun minni bi ard Khurasan." Es una profecía del profeta del Islam sobre Imam Reza, que está enterrado. Imam Reza viene unos 200 años después del profeta del Islam. 2 siglos después del profeta del Islam. Pero el profeta del Islam en esa profecía lo dice. Dice: una costilla mía va a ser enterrado en la ciudad de Khurasan. El Imam Reza. لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله عز وجل له الجنة وحرم جسده على النار. No le va a visitar un creyente, sino Dios va a poner obligatorio el paraíso para ese creyente que va a visitar el Imam Reza alayhi salam. وحرم جسده على النار. Dios le va a prohibir que su cuerpo toque el fuego del infierno. Va a ser obligatorio el paraíso, va a ser prohibido que tu cuerpo toque el fuego del infierno. Eso es para los visitantes del Imam Reza alayhi salam. El Imam Sadiq alayhi salam dice: "Man zarana fi mamatina فكأنما زارنا في حياتنا." Quien nos va a visitar después de nuestra muerte es como visitante nuestro en nuestra vida. Visitante de Ahlul Bayt después del fallecimiento de Ahlul Bayt es igual que el visitante en la vida de Ahlul Bayt alayhimus salam. Lo dice Imam Sadiq alayhi salam. En otra narración, el Imam Sadiq alayhi salam dice: "Inna ila janibaha qabran la ya'tihi makrubun fayusalli 'indahu 4 rakatin illa raja'ahu Allah masruran biqada hajati." Al lado de la ciudad de Kufa hay una tumba, quiere decir la tumba del Imam Ali alayhi salam. Nadie va a rezar 4 siglos de rezo para Dios al lado de esa tumba, sino que Dios le quitará toda su tristeza, le eliminará todos sus problemas y vuelve con las peticiones otorgadas por Dios. En otra narración, el Imam Sadiq alayhi salam dice: "Dijo el mensajero de Dios: Ma baina qabri wa minbari", entre mi tumba
y mi púlpito en la mezquita del profeta del Islam, Rawdatun min riyad al-Jannah, es un pedazo del paraíso. ومنبر حتى على ترعة من ترع الجنة, y mi púlpito es tan sagrado, el mensajero de Dios dice, es tan sagrado que es como en un lugar tan especial del paraíso. لأن قبر فاطمة صلوات الله عليها بين قبره ومنبره. En esa narración dice que la tumba perdida de Fátima debería estar en estos lugares, entre la tumba, algún lugar desconocido entre la tumba y el púlpito del profeta. Y la tumba de Fátima también es un pedazo del paraíso, y ahí dentro hay una fuente del paraíso. Y ahí tenemos miles de narraciones sobre la importancia de visitar al Imam al-Hussein alayhi salam. El Imam al-Sadiq alayhi salam dice, la persona que va a visitar al Imam Hussein alayhi salam, con la condición que sea conocedor de los derechos del Imam Hussein, de lo que Dios le dio al Imam Hussein, para esa persona, dependiendo de su grado espiritual y de la conciencia de su fe en su corazón, Dios puede dar hasta la recompensa de 1000 peregrinación y umrah aceptada. 1000 hajj y 1000 umrah aceptada. Puede ser. Una visita al Imam Hussein alayhi salam puede valer tanto. Y que Dios le vaya a perdonar todos los pecados pasados y te vaya a perdonar los pecados que vas a cometer en el futuro, quiere decir que en el futuro no cometerás pecado. Que Dios te purifica, que no ni vayas a cometer más pecado en el futuro. En otra narración, el Imam Sadiq alayhi salam dice, en Hussein ibn Ali عند ربه ينظر إلى زواره. Imam Hussein alayhi salam está ante Dios, pero observa a sus visitantes. Imam Hussein observa a sus visitantes. Y Imam Hussein dice a sus visitantes, لو يعلم زائري ما أعد الله له, si mi visitante a Karbala supiera toda la recompensa que Dios le ha preparado, entonces su alegría sería más de los llantos. Porque ¿quién va a visitar al Imam Hussein cuando recuerda toda la tragedia de Karbala? Va a llorar. Va a llorar. Usted entra en el santuario de Hussein, empiezas a llorar. Imam Hussein te va a ver. Va a ver que te estás llorando. Y dice, oh, querido visitante, si tú supieras tanta recompensa que Dios ha preparado por ti, por haber visitado a Hussein, entonces tu alegría superaría tu tristeza y tu llanto. Dice, cuando vas a visitar a la tumba de Hussein, vuelves. Dios te perdona todos los pecados. En otra narración, el Imam al-Sadiq alayhi salam dice, Man zarani, quien me vaya a visitar a mí, al Imam al-Sadiq, غفرت له ذنوبه ولم يمت فقيرا, no va a morir pobre y Dios le perdona sus pecados. Se le pregunta al Imam al-Sadiq alayhi salam, ¿cuál es la recompensa de la persona que les va a visitar? Imam al-Sadiq alayhi salam dijo, quien visita a Ahlul Bayt es como ha visitado al mensajero de Dios, tiene la misma recompensa. El Imam al-Rida alayhi salam dijo, la virtud de visitar a la tumba de Imam Ali en comparación con virtud de visitante del Imam Hussein es como la misma virtud de Imam Ali sobre Imam Hussein alayhi salam. El Imam al-Rida alayhi salam, cuando se le preguntó cuál es la recompensa de quien va a visitar a tu padre, Musa ibn Ja'far el séptimo imam, Imam al-Rida dijo, lahul janna fazurhu. Quien va a visitar al Imam Musa ibn Ja'far en Irak, en Bagdad, Kadhimain, Dios le da el paraíso. Así que vayan a visitar al Imam Musa ibn Ja'far alayhi salam. El Imam al-Rida alayhi salam dice, Ma zarani ahadun min awliya'i arifan bihaqi. No me va a visitar a mí algún seguidor mío que me ama, que conoce mis derechos.
sino que yo voy a ser su intercesor en el día del juicio final. El imam Rida alayhi salam dice, ¿quién me va a visitar aún que mi tumba está tan lejos? Porque la tumba del imam Rida alayhi salam es la tumba más leja. El imam Rida alayhi salam dice, ¿quién me va a visitar? Ataituhu yawma al-qiyama fi thalath mawatin. Le voy a visitar en el día del juicio final, le voy a visitar en 3 lugares importantes para liberarlo de los asustos de ese día. إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا. Cuando la carpeta de las obras están viniendo y te lo quieren entregar. Es el momento de asusto que no sabes a dónde vas. Si te dan la carpeta de tus obras en la mano derecha y vas al paraíso, o que te dan en la mano izquierda que vas al infierno. Entonces en ese momento, وعند الصراط, cuando quieres pasar ese puente, que abajo está el infierno y en otro lado está el paraíso, el lugar más peligroso, que tienes que pasar esto. وعند الميزان, cuando están contabilizando tus obras. En esos 3 lugares de tanto asusto, yo vengo y voy a interceder por ti, te voy a salvar. El imam Rida alayhi salam dice. El imam al-Askari alayhi salam, que su tumba está en ciudad Samirra, en el norte de Irak, dijo, Qabri besurra man ra'a amanun li ahli al-janibayn. Mi tumba en la ciudad de Samirra es el lugar de la bendición y de saludo, de refugio para ambas partes, quiere decir sunita y chiita. Y Fátima Ma'suma, con ella sea la paz. El imam Sadiq alayhi salam dice, Inna lana haraman wa huwa Qum. A nosotros nos pertenece un santuario que está en la ciudad de Qum. Wa satudfanu fihi imra'atun min waldi tusamma Fátima. Ahí van a enterrar una hija mía que se llama Fátima. Man zaraha wajabat lahu al-janna. ¿Quién va a visitar la tumba de Fátima Ma'suma en ciudad de Qum? Dios le va a obligar a ir al paraíso. El imam al-Jawad alayhi salam, el hijo del imam Rida, el sobrino de excelentísima Fátima Ma'suma, dice, Man zara qabra ammati bi Qum falahu al-janna. ¿Quién va a visitar la tumba de mi tía Ma'suma? Va al paraíso. También visitar la tumba de Sayyid al-Abd al-Azim al-Hasani en Teherán, en Rey. Se dice, Muhammad ibn Yahya al-Attar, dice una persona de Rey, llegó al imam al-Askari alayhi salam. Entonces le preguntó, ¿dónde estabas? Dijo, Zortu al-Husayn. Yo fui a visitar al imam al-Husayn alayhi salam en Karbala. Imam al-Askari alayhi salam le dijo, أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين ابن علي عليه السلام. Tú eres de Irán, de Teherán, ¿no? De Rey. Si usted que ahora has venido a Karbala a visitar al imam Hussein alayhi salam, está bien. Pero si irías a visitar a Abdul Azim en Rey, Dios te daría la misma recompensa de ir a visitar al imam Hussein alayhi salam en Karbala. Ese hombre de Dios también es importante. No era imam, era un sabio de Ahlul Bayt. Imam Sadiq alayhi salam dice, Man lam yaqdir ala ziyaratina, quien no puede ir a visitarnos, falyazur salihi mawalina. Entonces vaya a visitar la tumba de los creyentes fallecidos, de los seguidores de Ahlul Bayt, de los bondadosos seguidores de Ahlul Bayt. Yuktab lahu thawab ziyaratina. Entonces va a recibir la misma recompensa de visitarnos. Por ejemplo, usted está en Argentina. No puedes ir a visitar al imam Sadiq alayhi salam ahora. No puedes. Pero hay, por ejemplo, un viejo hermano creyente, seguidor de Ahlul Bayt, que falleció. Vaya a visitar esa tumba porque esa persona amaba a Ahlul Bayt alayhi salam. Era un hombre bondadoso. Vaya a visitar su tumba, recita sura Al-Qadr, Inna anzalnahu fil Atiqad 7 veces, con esa intención de que ya imam Sadiq alayhi salam, yo quería visitar al imam Hussein, al imam Sadiq, al imam Rida, no lo pude hacer.
Así que voy a visitar la tumba de ese creyente, que él durante su vida siempre ha amado a Ahlul Bayt. Así que te van a dar la misma recompensa de haber visitado al Imam Rada alayhi salam, al Imam Sadiq alayhi salam, al Imam Hussein alayhi salam. Imam Ali alayhi salam dice: Zuru mautakum, vayan a visitar la tumba de los fallecidos. فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ. Los fallecidos se ponen alegre cuando ustedes van a visitarlos. وَلْيَطْلُبِ الرَّجُلْ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ بَعْدَ مَا يَدْعُو لَهُمَا. El hombre, un creyente, debe ir a hacer su petición, su súplica, al lado de la tumba de sus padres, de su papá, de su mamá, después de pedir el perdón de Dios para ellos. Quiere decir, es como un negocio. Tú vas, pides el perdón de Dios o vas a pagar una limosna con la intención que llegue a tu padre, tu mamá, tu abuela, tu abuelo. Ahí entonces vas a pedir tu súplica a Dios. Tú dices: Dios, me des esto. Ellos dicen amén. Esos habitantes de tumba también van a pedir esto por ti. Así que Dios te lo va a otorgar. Imam Sadiq alayhi salam, lamma sa'alahu Dawud al-Raqi, cuando le preguntó Dawud al-Raqi: يقوم الرجل على قبر أبيه وقريبه وغير قريبه هل ينفعه ذلك؟ Dawud al-Raqi preguntó al Imam Sadiq alayhi salam: una persona va a visitar las tumbas, tumba de su padre, familiar cercano, o alguien lejano, o alguien desconocido. ¿Eso le sirve visitar a las tumbas? Imam Sadiq alayhi salam dijo: Naam, por supuesto. إن ذلك يدخل علي كما يدخل على أحدكم الهدية يفرح بها. ¿Cuánta alegría te da cuando recibes un regalo o recibes una visita? Lo mismo pasará a la gente de la tumba cuando van a tener visitas. Y alguien le recita Corán, alguien le hace una cosa buena para ellos. El Imam Ali alayhi salam, cuando pasaba a las tumbas, decía: Assalamu alaikum ya ahla al-qubur. La paz sea con ustedes, oh los habitantes de las tumbas. Antum lana salafun, ustedes nos adelantaron. Wa nahnu lakum khalafun, y nosotros tras ustedes estamos llegando. Pronto vamos a llegar. Wa inna insha'Allahu bikum lahiqun. Nosotros, si Dios quiere, también le vamos a incorporar. Amma al-masakinu fasukinat. Si nos preguntan de sus casas, ya otras personas han habitado sus casas. O amma al-azwaju fanukihat. Si nos preguntan de sus esposas, de las amadas mujeres, otros hombres se casaron con ellas. O amma al-amwalu faqussimat. Si nos preguntan de sus bienes, ¿cuánta riqueza han hecho ahora? Eres de la tumba. Toda tu riqueza ha sido dividida entre la gente. Nadie te recuerda. Hada khabarun ma indana. Eso es la noticia que estaba con nosotros. Falaita shi'ri ma khabaru ma indakum. Ojalá yo supiera lo que ahora a cada uno de ustedes está pasando. ثم قال: أما إنهم إن نطقوا لقالوا. Si les daría permiso a estos habitantes de la tumba, permiso para hablar, dirían: وجدنا التقوى خير زاد. Hemos encontrado la obediencia del Señor, la mejor obra para llevar. Porque una persona que quiere viajar tiene que llevar algo, ¿no? Dice, hacer la maleta. ¿Qué quieres llevar a esa maleta? Querido hermano, querida hermana, prepárese para ese gran viaje. Cada uno de nosotros tenemos que abandonar ese mundo. Pronto o un poco más tarde. Pero sí o sí tenemos que abandonarlo. Pero, ¿cómo quieres hacerte la maleta para ese viaje de eternidad? Tienes, no de un día a una semana, no hay vuelta atrás. Prepárate para el viaje de eternidad. Y para eso, solo la obediencia total del Señor es el único que nos puede servir. Inshallah, que Dios le bendiga a todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.